Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, es el país de mayor extensión territorial en Centroamérica. Con una población de 6.18 millones de habitantes, en su mayoría menor de 19 años, se beneficia del bono demográfico, oportunidad única y limitada en el tiempo para potenciar las capacidades productivas de la nación. El Estado está invirtiendo cada vez más en la niñez y adolescencia. Ha fortalecido su marco jurídico con la aprobación de leyes, ratificación de tratados y suscripción de declaraciones internacionales. Aún con todos los avances jurídicos, existen desafíos para el cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es en este contexto que Educo junto a CESESMA, Cantera y la Universidad Centroamericana UCA realizamos el análisis situacional de los derechos de la niñez en los municipios de Managua, Matagalpa y Jinotega, con énfasis en educación y protección. Entre los hallazgos respecto al ejercicio del derecho a la educación, existe mayor inversión en infraestructura escolar. Se están construyendo más escuelas y mejorando las existentes. En educación inicial, la matrícula se incrementó entre el año 2010 y 2013, con una retención escolar del 90%, aun cuando 42 de cada 100 niñas y niños entre 3 y 6 años no asiste al preescolar. En educación primaria, la cobertura escolar bajó del 92.1% al 91.2%. Muchos tienen dificultades para aprender a leer y escribir, sobre todo en las zonas rurales, donde su desempeño es menor en relación a sus pares de las zonas urbanas. La matrícula del segundo ciclo de secundaria bajó entre 2009 y 2013. Sin embargo, se logró una tasa de retención de 92.2%. Hay dificultades de las familias para asumir costos asociados a la educación, sobre todo en la secundaria, por lo que 2 de cada 10 adolescentes no asiste de primero a tercer año, mientras que 5 de cada 10 adolescentes no asiste a secundaria de cuarto a quinto año. El personal docente tiene mayores oportunidades de formación y el Ministerio de Educación se esfuerza por reducir el empirismo. No obstante, en primaria, 2 de cada 10 docentes son empíricos y en secundaria, 4 de cada 10. El MINED aprobó una normativa de inclusión para estudiantes con discapacidad en las escuelas regulares más cercanas a sus hogares. La capacitación a docentes ha permitido que estén preparados para impartir clase a estudiantes con discapacidad. Sin embargo, centros educativos presentan barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a estudiantes con discapacidad. Estudiantes con discapacidad sufren bullying por parte de sus compañeros de clase. El Ministerio de Educación está implementando iniciativas que facilitan el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Únicamente el 6.3% de los estudiantes de zonas urbanas tienen acceso a las mismas. Los docentes tienen resistencia a su uso y desconocen las ventajas de vincularlas con el aprendizaje. En los resultados de las consultas sobre el derecho a protección para niños, niñas y adolescentes, se reconocen avances normativos. El país cuenta con instancias para investigar y sancionar formas de violencia, como los juzgados especializados de violencia, juzgados de familia, y la línea 133 del Ministerio de la Familia para atender denuncias y brindar consejería familiar. Pero todavía la niñez y adolescencia vive múltiples formas de violencia en el hogar, la escuela y la comunidad. Niñas y adolescentes son las más afectadas por la violencia. El 51% de los peritajes por violencia sexual realizados por el Instituto de Medicina Legal fueron practicados a personas menores de 13 años, en su mayoría, mujeres. La violencia sexual es una de las causas de embarazo en la niñez y adolescencia. El 24.4% de las mujeres entre 15 y 19 años han estado alguna vez embarazadas. Esta situación genera deserción escolar, discriminación e inicio laboral prematuro. En la familia existe permisividad ante el castigo físico, ya que se acepta como un método disciplinario. 8 de cada 10 personas adultas está de acuerdo con el castigo físico como medida disciplinaria. En la escuela, una de las principales barreras para el disfrute de la niñez del derecho a vivir sin violencia es la persistencia del bullying como una nueva expresión de violencia entre estudiantes.
el gobierno ha establecido las consejerías de las comunidades educativas para prevenir y atender la violencia entre estudiantes. Sin embargo, ven rebasadas sus capacidades, ya que el personal asume el rol de docencia y consejería. A nivel comunitario, el acoso callejero es una forma de violencia sexual con legitimidad social. La forma más extrema de violencia que afecta a las niñas y adolescentes es el femicidio. 25 de cada 100 femicidios en Nicaragua tiene como víctima a una niña o adolescente. Una cantidad considerable de niñez y adolescencia trabajan para aportar el sustento familiar, realizan trabajos peligrosos y ponen en riesgo su derecho a la protección. Según la última encuesta del año 2005, se documentó que 13 de cada 100 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años eran trabajadores. 43 de cada 100 no asiste a la escuela. En el contexto actual, el uso de las redes sociales por niñas y niños sin la supervisión de madres y padres se ha convertido en un desafío importante, puesto que su uso inadecuado acentúa su vulnerabilidad, poniendo en riesgo su protección ante el ciberbullying, la trata de personas y otras formas de explotación sexual. Para hacer frente a múltiples desafíos, el estudio recomienda fortalecer capacidades de las instancias garantes del cumplimiento de los derechos a la educación y protección de la niñez, apoyando las acciones del Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Ministerio de Salud y Policía Nacional. Desarrollar acciones educativas y de sensibilización con madres, padres y tutores para que niñas y niños accedan, permanezcan y continúen en la escuela. Contribuir a la cualificación docente mediante el fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de una educación inclusiva. Propiciar la participación activa de niñas y niños en la gestión educativa. Desarrollar capacidades de la niñez y adolescencia para que puedan identificar distintas formas de violencia, factores de riesgo, amenazas y mecanismos de denuncia. Promover el buen trato, entornos seguros y de protección para la niñez en la familia, escuela y comunidad. Educar para el uso responsable y seguro del Internet y redes sociales para disminuir la vulnerabilidad de la niñez ante las diversas formas de acoso, abuso, violencia y la trata de personas. Fomentar alianzas entre el gobierno, la sociedad civil y empresa privada que promuevan educación de calidad y entornos seguros para niñez y adolescencia. Gracias al esfuerzo colectivo de muchas instituciones, renovamos nuestro compromiso de seguir aportando al fortalecimiento de políticas públicas que garantizan el cumplimiento de derechos de la niñez y la adolescencia. Conocer la situación actual, velar por los derechos y compromisos con la niñez nicaragüense es una responsabilidad compartida.